Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ollero y estas son las noticias de robótica más destacadas de la última semana. En el vídeo de hoy veremos a unas manos robóticas que tocan el piano mejor que tú, a un humanoide jugando al ping pong y a un robot jardinero que riega todas las plantas de una oficina. Pero lo mejor llega al final, porque Figure AI está haciendo historia con el primer streaming de robots. Sin más dilación, comenzamos nuestro capítulo de Flash Robot. Y comenzamos nuestro episodio con unas manos robóticas que posiblemente ya te superen en muchos aspectos. Este vídeo que estamos viendo pertenece a la startup Genesis AI y en el mismo nos presentan a sus manos robóticas que operan gracias a su último modelo de inteligencia artificial Gen 26.5. En este vídeo de presentación vemos a las manos robóticas realizar una serie de tareas que son realmente impresionantes. Por ejemplo, en la cocina nos muestran cómo son capaces de cascar un huevo con una sola mano, utilizar las dos manos para hacer un batido o cortar un tomate con una precisión quirúrgica. En otros espacios también vemos a estas manos tocar el piano, resolver un cubo de Rubik en el aire y realizar otras tareas propias de un electricista o de un trabajador cualificado de laboratorio. Para que estas manos sean capaces de realizar estas acciones han sido diseñadas con 20 grados de libertad. Y otra cosa que cabe destacar es cómo ha sido el método de entrenamiento de estas manos robóticas. Para ello, Genesis AI ha diseñado un guante repleto de sensores que puede ser utilizado por cualquier persona. La persona se va a poner el guante y va a realizar una tarea. Una vez haya finalizado esa tarea, la información va a ser trasladada automáticamente a su modelo de inteligencia artificial. Según el CEO de la empresa, este método de entrenamiento es hasta 100 veces más barato que los antiguos sistemas de captación de movimiento y además recoge hasta 5 veces más datos útiles que los métodos de teleoperación tradicionales. Y continuamos nuestro capítulo con el robot humanoide de la empresa Kinetics AI. Hace unas semanas descubrimos en el canal a esta nueva empresa china y comentamos algunas de las bondades de su próximo robot al que han llamado Kai. Ahora nos han sorprendido con este vídeo donde vemos a su robot jugando en tiempo real al ping pong contra otra persona. Gracias a que está diseñado con 115 grados de libertad repartidos por todo su cuerpo, este robot es capaz de golpear la pelota y moverse con agilidad para devolverla. En este caso, el método de entrenamiento ha sido mediante un casco especial que la empresa ha diseñado y que es capaz de grabar en primera persona. Gracias a las miles y miles de horas que la empresa ha grabado con diferentes escenarios, su modelo de inteligencia artificial ayuda al robot a saber moverse en diferentes entornos y responder de forma óptima en diferentes situaciones. Como siempre acostumbro a decir, seguiré muy de cerca a esta nueva empresa porque su robot humanoide cada vez tiene mejor pinta. Y aunque estéticamente es menos impresionante que los anteriores robots que hemos visto, este robot jardinero de Hyundai merece una mención especial. Por si no lo sabe, Hyundai es una de las empresas de robótica más potentes del mundo. Además de ser la dueña de Boston Dynamics, posee otros robots que operan en distintas fábricas de todo el mundo. Hyundai sabe que los robots son el futuro y teniendo esto en mente han remodelado su nueva sede en Seúl. Esta renovación se ha hecho con la particularidad de tener en cuenta los espacios tanto para personas como de robots. Es decir, esta nueva sede central se ha diseñado para que ambos convivan y trabajen sin molestarse. Y esto que parece un dato random, para mí es bastante importante, porque una vez más nos demuestra que el auge de la robótica es imparable. Vas a pensar que se me ha ido un poquito la olla, pero a mí este detalle me recuerda a aquellas ciudades que se diseñaron a principios del siglo XX pensando en los coches que iban a circular por ellas. Bueno, después de divagar un poquito, es el momento de dedicarle a este robot los minutos que se merece. No pienses que es un robot cualquiera con una manguera que lo va dejando todo hecho unos zorros. Para nada. Este robot está equipado con cámara, sensores 3D y navegación LiDAR para reconocer cómo son las plantas y cuál es su posición. Gracias a eso y a su brazo robótico con rotación de 6 ejes, es capaz de ejecutar con total precisión la maniobra de regar una planta. Y aunque las pautas de riego son fijadas por los trabajadores de Hyundai, este robot me hace pensar que el día de mañana regar plantas será una actividad totalmente opcional para cualquier persona. Y ahora sí, finalizamos nuestro capítulo una vez más hablando de lo último de Figure AI. Esta empresa se está convirtiendo en la más mediática del momento gracias a que su CEO, Brett Ascott, ha entendido a la perfección
cómo funciona esto de las redes sociales. Resulta que hace una semana un experto en robótica publicó algo así como diciendo que todos los robots que veíamos eran paja y que su valor comercial era muy limitado hasta que no los viéramos completar un turno de trabajo completo. Y ante semejante testimonio, el bueno de Brett Ascott le contestó que eso ya se daba a diario en su fábrica. De nuevo, para continuar el salseo, el experto volvió a replicarle y le dijo algo así como que menos hablar y más demostrar. Bueno, pues dicho y hecho, a los pocos días, Brett Ascott subió un tuit anunciando que íbamos a ver a su robot en streaming trabajando durante 8 horas de forma ininterrumpida. Lo que ha pasado y lo que está pasando ya es historia, porque los robots llevan trabajando en streaming de forma ininterrumpida durante más de 100 horas. La tarea que están realizando ya os la presenté hace unas semanas, y es la de clasificar paquetes. Sin duda se trata de una de las tareas más aburridas que un ser humano puede realizar en una empresa de logística. La tarea es bastante sencilla. Tan solo hay que coger un paquete, buscar su etiqueta y colocarla boca abajo. Al momento en el que estoy grabando este vídeo, los robots de Figure llevan clasificados más de 140.000 paquetes de forma ininterrumpida. Para que esto sea posible, la jornada se ha dividido en turnos de alrededor de 8 horas. Cuando al robot se le agota la batería, automáticamente se retira su base de carga y es sustituido por uno de los 2 robots suplentes. Los nombres de estos robots son Gary, Bob y Frank. Y estos nombres no se los ha puesto Figure AI, se los han puesto los usuarios del chat que están enganchados al streaming. Y si estás flipando con esto, déjame decirte que todavía no ha llegado lo mejor. Pero antes de ello, para volver a demostrarte que el CEO de Figure sabe lo que hace, te voy a contar una anécdota. En un tiempo récord, el equipo de Figure AI, viendo el éxito que había tenido su streaming, crearon una serie de camisetas con los robots trabajando en la cadena. ¿Y sabéis qué ha pasado? Pues que se han agotado en unas horas todas las tallas. Y ahora sí, ahora os cuento la traca final. El domingo pasado, Figure AI puso a competir a un humano con uno de los robots en un turno de 10 horas. Y el resultado fue asombroso y nos dio muchas lecciones para pensar. Primero vayamos con las cifras. El humano Amy ganó la prueba con 12.924 paquetes. Se trata de una victoria muy ajustada, porque Bob consiguió hacer 12.734 paquetes. Pero claro, aquí hay algunos matices que debemos comentar. El primer matiz es que Amy acabó su jornada con un dolor de antebrazo bastante curioso y varias ampollas en los dedos. Según comenta, si llega a tener que trabajar 30 minutos más, seguramente hubiese abandonado. Por otro lado, el robot después del reto siguió trabajando como si no hubiese pasado nada. Y aunque ampliando el horario el ser humano hubiese ganado, yo me hago una pregunta. ¿Qué sentido tendría? ¿Por qué hay que poner a un humano a realizar una tarea aburrida y tediosa cuando ya lo puede hacer un robot? Esta es la pregunta que debería ya estar sobre la mesa en muchos sitios, porque cada semana os traigo a un nuevo robot capaz de reemplazar a un ser humano en un trabajo determinado. Además, con los robots nos está pasando lo mismo que con los modelos de inteligencia artificial, que todo lo que estamos viendo hoy es peor que lo que veremos mañana. Y por supuesto, yo estaré aquí para traerte las últimas novedades. Nos vemos la semana que viene.